Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy está con nosotros una directora que ha sobrevivido a su primera película, ya que se encuentra en pleno proceso de montaje de la segunda película. Desde aquí te damos la enhorabuena. Y ha venido a rememorar su primera peli, que además fue un caso de mucho éxito, porque, bueno, si lo que hizo no es petarlo, no sé lo que es, ya que estuvo en Málaga, bueno, ganó Málaga, estuvo en Los Goya, tuvo bastante éxito y se convirtió en una peli muy popular. Carol Rodríguez Colás, bienvenida. Muchas gracias por lo del éxito. Es verdad, yo creo que sí, yo creo que la gente la tiene como en la memoria, está como muy viva. Sí, yo solo sé que hemos recibido mucho cariño y que despierta mucho cariño esa película. Y cuando la gente la ha visto, son cosas muy, muy agradables bueno, yo creo que sí, que ha conectado con el público. No sé si con mucho éxito, pero sí, ha conectado. Pues joder, no hay mayor éxito que ese. Sí. La película en cuestión, Chavalas, del año 2021. Yo entiendo que esa peli la debiste rodar en 2020, pues una pandemia por el medio, quiero decir, ya esto promete, ¿eh? Sí, promete. Vamos a, ¿cuándo la rodaste? ¿2019, 2020? En marzo del 2020. En marzo del 2020. Sí. Hostia, quedamos fuertes, ¿eh? Sí, fue horrible. ¿Quién es Carol Rodríguez Colás en 2020? Pues a partir de ahí ya... En 2020 era una persona que tenía muchas ganas de hacer cine y que hubiera hecho cualquier cosa por hacer cine, bueno, prácticamente cualquier cosa, y que llevaba en 2020 preparando bien 5 años, chavalas. 5 años, ¿eh? Sí, tranquilamente, entre una cosa y otra, sí. 5 años. Porque yo he visto que tú habías hecho varios cortos antes, habías tenido una sitcom, ¿no? También. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, en esa época, ¿tú vivías del cine o tenías que compaginarlo como la mayoría, bueno, o muchos directores y directoras con otros trabajos? Sí que vivía del cine, pero no llevaba mucho tiempo viviendo del cine, la verdad. Pero bueno, que había hecho una serie en televisión pequeñita, pero bueno, que estaba en televisión española y sí que vivía frugalmente del cine, sí. Bueno, pero aunque sea frugalmente, sí. Eso sí que es un éxito, ¿eh? Sí, totalmente, 100% que es un éxito. Y entonces, ¿cómo surge ese proyecto de Chavalas para que se va a convertir en tu primera película? Sí. Y a mí hay una cosa que me llama la atención, que es, para ser una primera película, es una cosa extraordinaria el hecho de que, por ejemplo, no está escrita por ti. Porque normalmente los directores y directoras primerizos suelen apoyarse en un guión propio porque a lo mejor es más fácil o menos difícil de sacar adelante. En tu caso no. Entonces, ¿cómo se fragua todo eso? Claro, pero no está escrita por mí, pero por una persona muy cercana a mí, que es mi hermana. Claro, pero tú no estás, en ese caso entiendo, tú no estás moviendo un guión tuyo, estás moviendo un guión ajeno para dirigir una primera película, ¿sabes? La verdad es que sí, pero no quedaba tan ajeno porque éramos como un equipo de 3 mujeres intentando mover un proyecto, que era mi hermana, que era la guionista, Eva Murgui, que era la productora, que era también de nuestro barrio y que también se dedica al cine, y yo. Y éramos como un equipo que luchaba y empujaba para que eso se hiciera realidad. Y nosotros estudiamos juntas en el mismo instituto de Cornellá y nos conocíamos toda la vida, evidentemente con mi hermana también. Y creo que eso nos dio la fuerza para conseguirlo y para moverla. O sea, que tú eres pareja artística con tu hermana, porque acabas de hacer tu segunda peli con ella también. Sí. Por ahora igual me divorcio algún día, no pasa, también podría ser. Pero por ahora sí. Claro, es que tenemos el mismo imaginario, la misma sensibilidad. Y también el cine, a veces pasas muchas soledades escribiendo y dirigiendo. Y está bien tener ahí una persona que ha visto nacer la idea y que le puedes consultar y que te pueda alentar cuando no estás cuando estás en momentos más críticos. Entonces sí, es una buena fórmula. Sí, pero ¿no te parece que es una fórmula también arriesgada? Porque al final el cine
que es una experiencia como tan intensa y sobre todo cuando, como es una experiencia, o sea, en el caso de un guionista-director o guionista-directora, el proceso creativo, normalmente si chocas, ¿sabes? Chocas fuerte. Entonces, claro, si tú tienes una separación con un compañero o compañera, pues bueno, pues puede ser problemático o traumático, pero menos que con tu hermana. Sí, ha sido intensos, no te digo que no. Encima con mi hermana, que somos, las dos tenemos una personalidad fuerte, no sé, tenemos una energía ahí fuerte, pero yo, para mí, ha sido más positivo que negativo, pero de calle, porque es eso, hay momentos duros, o sea, tanto la escritura como luego cuando estás en el proceso del rodaje, pero durante los años de escritura, porque son años, al final es la parte más larga de todo el proceso de hacer una película. A veces no sabes si tiene sentido lo que estás escribiendo, si va a buen puerto, y tener siempre a alguien a quien recurrir y que te desencalle, como nos pasaba en este caso, ha sido... Sí, yo creo que ha sido súper positivo. Me alegro. Entonces, volviendo a Chavalas, tenéis ese triángulo, que es la productora, tu hermana y tú. Entonces, ¿el proyecto cómo surge? ¿Surge de algo que lo escribís porque queréis hacer eso y a partir de ahí os juntáis con esa persona y lo empezáis a mover? ¿O surge como de una manera, no sé, espontánea? ¿Cómo surge y cuándo surge Chavalas? Pues, claro, entonces debió surgir en el 2015... que mi hermana quería hacer una serie de televisión y yo por mi lado había hecho muchos cortos, muchos videodanzas, muchos proyectos que tenían que ver con el barrio en el que crecimos. También en esa época estábamos influidas por la serie Girls de Lena Dunham, estábamos un poco obsesionadas con eso y queríamos hacer una cosa a nuestro estilo porque pensábamos que no había series en España que hablaran de veinteañeras desde un punto realista. Bueno, es que ni siquiera había ninguna referencia. Entonces, bueno, pues la idea era hacer una serie y nosotras con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos y autofinanciado, hicimos un piloto de serie breve para poderlo enseñar a productoras, porque tampoco teníamos ningún contacto en la industria. O sea, que Eva Murgui era productora, pero no se dedicaba 100% a la producción. Entonces necesitamos una productora con más experiencia que pudiera empujar y sacar adelante el proyecto. Entonces presentamos la idea de esta serie en un concurso de CIMA Madrid y allí conocimos a nuestra productora de Chavalas, que es Marta Figueras. Uh-huh. Y entonces fue ella que sacó adelante ya finalmente el proyecto después de años. Pero, perdóname, ¿estás hablando de la serie o de Chavalas? Bueno, es que claro... es o la serie era de Chavalas. Ahí, claro, es verdad que no, me he saltado un paso. No ganamos el concurso ese de CIMA, pero estaba de jurado Marta. Y entonces vio posibilidades de que fuera una película. Entonces nos contactó y dijo, mira, no ha salido, yo no produzco normalmente series, pero tengo experiencia en sacar adelante películas, en producir películas. ¿Qué os parece hacer una película de Chavalas? Nosotros, bueno, pues maravilloso también. Pues en ese sentido sí que ganasteis, porque al final no hay premio mejor que consigas hacer una película. Bueno, y conseguir productora, por que eso, no teníamos absolutamente ningún contacto. Sí, fue gracias a... Es eso que yo siempre a la gente que está empezando también recomiendo, es eso, que envíe proyectos a concursos, porque si no tienes ningún contacto, no te conoce nadie, es la única manera de que tus proyectos lleguen a algún lado, que sean conocidos, de que se lean, de que te conozcan, de que puedas explicarlos en persona. Sí, porque aparte yo estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que una de las partes fundamental nuestra es nuestra labor como, pues no como vendedores, sino de mostrar nuestro trabajo, de hacernos ver. Y es en concursos, en festivales. Quizá el premio no es que te den un premio, sino pues que la gente, tú puedas enseñar tu trabajo, que la gente lo vea, que sepan de lo capaz que eres, sacar contactos, y a partir de ahí es como se va tejiendo un poquito la red, que es lo que te va a permitir moverte luego de un lugar a otro. Entonces, vosotras, por ejemplo, sacasteis la voluntad de hacer una película, o sea, de una productora que quería hacer vuestra película.
Eso es, porque no íbamos a picar a... Bueno, si picábamos a puerta fría a productores que no nos conocían, no acaban de surgir así los proyectos, no acaban de confiar en ti. En ese momento vosotras aún no teníais guión. No, teníamos una biblia de serie que se llama Chavalas y que el arco dramático es bastante parecido al que pasa a la película, pero en realidad era como una historia de Marta, la protagonista de Chavalas, volviendo al barrio y eran como 10 capítulos de cómo era la vida de Marta volviendo al barrio. Aquí en la película pues al final evolucionó en ser una historia menos coral. También hablaba más de las 4 protagonistas, tendrían más tramas desarrolladas. Que al ser una película pues nos enfocamos en el personaje Marta y le hicimos protagonista total. Y esto es 2015, has dicho. Sí, yo creo que 2015. Sí, 2015 hicimos rodamos ese piloto. Tenemos esa idea, rodamos ese piloto de unos 25 minutos nosotras porque pensábamos que ahora no lo haría. Porque digo, ¿para qué te metas en el embolado de hacer un piloto de serie con tus propios medios? No hacía falta. Con una Biblia bien escrita y con las ideas claras ya hubiera sido suficiente. Pero sí, 2015 y supongo que en el 2016 o 2015 conocimos a la productora, sí. Empezamos a desarrollarla. Vale, y entonces, ¿cómo se compagina esa productora nueva con la persona que teníais? Bueno, pues apoyándonos, claro, es que nuestra productora Bea Murgui, también era tiene como un papel muy transversal, ella es muy transversal, nos ayudaba a mover el proyecto en diferentes niveles, pero bueno, la nueva productora era quien sabía pues los medios de financiación clásico, cómo mover el guión. Claro, porque normalmente suele pasar que cuando entra así como un productor como un poquito más potente o con más músculo, dice, vale, ok, tranquis, ahora me encargo yo. No. Y se desplaza a la otra figura. Ese trío y Eva estuvo hasta el final del rodaje como productora asociada, acabó siendo su papel. Vale, entonces os ponéis a escribir. Sí. Y entonces, mientras, ¿cómo compaginas eso con algo más? O sea, o te dedicas única y exclusivamente a la escritura del guión. No, de eso sí que no podía vivir. ¿Qué hacía antes? ¿Qué hacía en el 2015? Pues hacía de todo, entiendo. La serie la hice en el 2019, antes trabajaba haciendo vídeos corporativos, haciendo fotografías, hacía muchos trabajos pequeños de freelance, así sobrevivía. Mis propios cortos también con otras productoras, sí. ¿Y cuántas versiones de guión hicisteis? Quiero decir, ¿en qué momento de repente la cosa empieza como a tomar forma y decir, vale, esto ya está un poco maduro ya para enseñar y para empezar el recorrido de financiación, todo eso? Porque entiendo que es un proceso largo también. No sé, hicimos 2000 versiones. 2000 versiones. Pero no lo hicimos solas, porque, bueno, gracias a la productora pues nos conseguía a script editors, que se llaman, que eran personas que nos iban asesorando, ¿no? Íbamos peloteándoles nuestras ideas de guión, íbamos haciendo sesiones con ellos y así iba creciendo el guión y se hizo finalmente un guión de largo, gracias al apoyo también de Jerry Bermúdez, que fue el script editor, y de Isa Campo, de Chavalas. Así se hizo un guión que ya fue presentable a todas las subvenciones. Vale, entonces la peli tiene como una vía de financiación estándar o lo que se conoce como regular, o sea, fuisteis como a subvenciones, televisiones, o se consiguió de otra manera. No, fue una súper estándar, o sea, está Televisión Española, TV3, Alicec. ¿Y costó? Sí. No sé si te ha pasado alguna vez, ojalá que no, pero que cuando optas a una subvención y a lo mejor no te la dan, de repente entras en un bucle de, hostia, ahora me tengo que esperar un año, venga otra vez, me falta esta pata, porque a lo mejor te dan una, luego la otra no te dan ninguna. Quiero decir, es una etapa como muy frustrante, porque es continuamente, es tan frágil, ¿sabes? Que falle una pata. Bueno, creo que tuvimos suerte porque enseguida entró ICEC Desarrollo, que eso permitió que nos pagaran, que le pagaran a mi hermana el guión y entonces seguirlo desarrollando. También permitirnos script editors y en realidad, claro, no fue muy tortuosa la financiación. Al final no es una película
que tenga un gran presupuesto, entonces tampoco necesitamos tanto para hacerla. Pero no costó tanto que entraran televisiones. El IKA, por ejemplo, no entró nunca. No entró nunca. O sea, nos íbamos presentando y nunca entró. O sea, siempre hay alguien que siempre hay algo que te falla, pero igualmente los productores apostaron para tirarla por delante, de hacerla como buenamente pudiéramos, maximizando los recursos y así la tiramos adelante. Muy bien. O sea, que dentro de lo que cabe parece que no tuviste una financiación o un proceso... O sea, fue largo pero no fue traumático. No, pero bueno, hubiese estado bien tener más dinero. Siempre, claro. Siempre. Más tiempo y más dinero, por supuesto. Sí, claro. Sí, porque, claro, al no tener un gran presupuesto también, claro, se sufre más, está claro. O sea, siempre está bien tener más dinero, pero, claro, al final lo damos en 20 días, tampoco es muchísimo para una película, para un largometraje. O sea que, claro, hacer una primera película en 20 días, pues significa más dificultades o exprimirte más el cerebro para maximizar los recursos o buscar formas de narrar que sean más efectivas y más rápidas. No es fácil hacer una película pequeña. No es nada fácil. Aparte, las películas pequeñas siempre son mucho más complicadas. Porque estás todo el día... ya lo has dicho tú muy bien, estás todo el día intentando buscar soluciones. Claro. Más que esforzándote o centrándote en hacer la mejor película, estás centrándote en salvarla. Es eso, es salvarla. Y entonces, que no se te noten las costuras del dinero. Pero bueno, que es verdad que estoy seguro que George Lucas siempre también le debe faltar dinero. Igual no es un buen ejemplo, pero quiere decir que las grandes producciones también les deben faltar dinero. Todas. Exacto, que mientras más grande la hagas, más... Pero sí, pero es verdad, claro, es que... Es eso, que no se te note, que no tengas dinero, que no se te note el cartón y que no... Sí, que sea una buena historia, que conserve... sí, y conserve lo que tú querías decir, porque a veces el riesgo es, claro, metes una película de 90 minutos en 20 días, pues la primera parte traumática de la película, de hacer la película, no fue la financiación, fue recortar el guión, ese que te has currado durante años, que está todo milimetrado porque ese es el proceso más largo, que le has metido todo el cariño, que has puesto... que le has intentado cerrar todas las tramas, que todo tenga sentido, pensar, porque en ese momento tienes tiempo, pero de repente llega el momento de la producción, del rodaje puro, y ese guión no cabe. Entonces ahí es la primera hostia. Claro, que dices, hostia, ¿cómo lo encajo yo aquí? Exacto, ¿cómo encajas que quieras contar, que puedas contar la historia que quieres contar, la que has soñado durante tantos años de contar y recortando páginas, es que no había otra manera. Y sobre todo el tener que elegir qué recorto, es como, no sé, te están obligando a elegir algo que dices, no quiero deshacerme esto ni de esto, pero sabes que tienes que, ¿no? Es como que traicionas una secuencia pero otra no. Claro, no es fácil, porque está todo muy pensado, sí, es un proceso emocionalmente duro. Es duro, es duro. Sobre todo que conserve la esencia, es difícil. Que a muchos directores le pasa y eso también me ha consolado, que a muchos directores le ha pasado que luego llega el momento y que le hacen recortar páginas. Pero es que nosotras tuvimos que recortar muchas, como 20 páginas y era muy pesadillesco. Bueno, y sobre todo que, entonces ahora entraremos, pero cuando ya se inicia la producción, o sea, cuando ya se pone en marcha, claro, tu peli, pues es una peli que transcurre toda, entre comillas, en una localización, pero que esa localización es enorme, que es un barrio, entonces hay mucho exterior, esto es localización real, entiendo. Parece que no, pero es una peli donde siempre hay algo pasando, es decir, porque al final cuando estás en un exterior siempre tienes gente que está por detrás, siempre... ¿Cómo controlas eso? Porque en una peli pequeña es muy difícil, entonces mi pregunta es, ¿lo pudiste controlar o abrazaste el caos?
De decir, mira, tío, si tiene que pasar lo que pase, si aquí no me dejan rodar, me voy a la esquina de allá. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, siempre hay que abrazar el caos, pero bueno, ahora entramos en el rodaje, si quieres, que ya se fue Vietnam, porque ya fue... no fue el caos, fue Vietnam, porque fue en marzo del 2020, entonces si no abrazaba el caos, pues... Sí, pero previamente a marzo del 2020, cuando tú lo planteas... Vale, previamente, claro, estamos previamente, ok. Pues hay un punto, que esto me lo dirás tú, que es que te dicen, vale, ok, tenemos la pasta, vamos allá. Pero hay un punto que hay que dimensionarla, la peli. Entonces tú tienes tu guión, que es espléndido, maravilloso, fantástico, y por otra parte estás hundida en la miseria porque te hacen cortar, porque dicen, solo tenemos 4 semanas, decides que cortar, lo cual ya es una putada, pero luego toda la peli transcurre en un barrio. ¿Cómo planteas ese rodaje cuando estás preparando, decir, ¿cómo lo hago para sacar todo el máximo provecho, pero sabiendo que es muy complicado? Porque, bueno, cuando no te llueve, te está saliendo un colegio por aquí, que se te huele la peña por la plaza, que todo, o sea, que te puede pasar de todo. Porque al final es una localización, pero es una localización súper extensa, ¿sabes? Con vida propia. Sí, sí. Mira, sí, gracias a Dios tenía un poco de callo con los cortometrajes, porque, a ver, al final, no sé, al final siempre me he tenido que adaptar. Nunca he tenido dinero para hacer los cortos. Bueno, pocas veces he tenido presupuesto. Al final siempre me he tenido que adaptar. Y luego para imprevistos tipo lluvia y tal, tenía un ayudante de dirección maravilloso que ya nos sacaba las castañas del fuego, pero bueno, es que tienes que aprender la renuncia. Yo creo que dirigir es aprender a renunciar, pero aprender cuándo tienes que renunciar, que eso es lo complicado, porque hay cosas que hay que lucharlas, porque si no la película no va a tener sentido. Hay que elegir las batallas, ¿no? Exacto, tienes que elegir las batallas y a veces no están claras, pero... Venga, vamos ahí al turrón. ¿Qué día arrancó el rodaje? Eran 4 semanas, entonces decidimos que iba a ser todo marzo. Entonces empezamos pues el primer día de marzo laborable. Sí, pues desde el 1, el 2, sí, fuera. Bueno, sí, no sería el 1, pero sí, el primero que fuera laborable. ¿Y cómo iba de momento el rodaje hasta que el mundo se fue a la mierda? No, es que yo no... Claro, había estado tantos meses metida en la película, preparándola, que no era consciente de lo que estaba pasando en el mundo. Yo, o sea, sabía que había la COVID, sabía que estaban pasando cosas en el mundo. En el mundo, en China y en Italia, pero digo, bueno, yo estoy haciendo una película, no estoy en Italia, yo quiero hacer mi película porque me ha costado mucho. Y que me dejen en paz, ¿no? Hasta que me dejen en paz este mes, marzo del 2020, que me dejen en paz, porque es eso, bastante difícil es hacer una ópera prima que está bueno, no era consciente, la verdad es que no era consciente. Entonces, bueno, empezamos a rodar las 2 primeras semanas de marzo y de repente, pues un viernes de la segunda semana me dijeron, no, que ya no volvemos. Y yo, ¿cómo? No, que ya no, que no se puede no se puede rodar, que no, que el mundo está parado. Y yo, pero ¿cómo puede ser? Que no puede ser, Y no, pues es que me lo dijeron de un día para otro. Entonces de un día para otro ya estaba encerrada en casa llorando. ¿Y tú en ese momento pensaste, por ejemplo, dices, mierda, aquí se me ha ido la oportunidad? Porque pensaste, esto no lo vamos a volver a hacer, no lo vamos a poder continuar, mi primera peli ha sido esto y no la voy a acabar. A ver, claro, el miedo estaba, porque vuelvo a repetir, es una producción pequeña y no tiene Y nadie te lo garantizó, o sea, nadie te aseguró, porque no, para sabía nada. qué iba a pasar. Exacto, y aparte que era una situación excepcional, que nadie sabía los derroteros que podía tomar. O sea, nadie sabía nada. Y claro, la duda y el miedo estaba en mi cabeza presente. Pero por otro lado, pensaba, no sé, es que los productores han invertido tanto dinero que tienen que acabarla, o sea, les tiene que convenir, claro, obviamente les tiene que convenir acabarla, pero tienen que empujar conmigo para que la acabemos, empujarán, porque si no, es que si no es la ruina también, entonces no. A ver, mucha gente del equipo tenía dudas de que se volviéramos, yo tenía la esperanza. Pero durante el confinamiento, por ejemplo, ¿no seguíais hablando, seguíais
planificando en plan, oye, cuando podamos volver, ¿qué hacemos? ¿Cómo arrancamos esto otra vez? O con las productoras, ¿sabes? O fue como, mira, ya hablaremos. Cuando acabe todo esto, ya hablaremos. Es que, claro, era tan... Claro, es que estamos hablando de marzo, Sí, del sí. 2020, era la incertidumbre. O sea, nadie me sabía decir cuándo volveríamos y cuándo podríamos volver a rodar y cuándo se permitiría que volviéramos a trabajar. Nadie me podía decir nada. Pero bueno, que sí que aproveché durante ese tiempo de confinamiento para estar planificando y para estar repensando las secuencias. Eso sí, lo aprovechamos. Pero, y luego hay una cosa que a mí me llama la atención de todo esto que te quería preguntar ahora que lo dices, o sea, lo del parón por COVID, que es, tú empiezas a rodar una primera película pre-COVID, Mm, lo cual, o sea, una película pequeña, mm, complicada, o sea, mm, complicado de rodar, mm. la para el COVID y luego vuelves a rodar post-COVID con todos los mecanismos Mm. que había después del COVID, de los controles, ¿te acuerdas? Se me ha ido el Los nombre. De test, los sí. test, que no te podías acercar, o sea, que rodar era un drama. Y entonces tú pasas de hacer una primera película pre-COVID a hacer una primera película post-COVID. En una peli pequeña eso se tiene que notar mogollón. O sea, ¿cómo te afecta eso? Mascarillas, ¿sabes? Claro, claro, aquí fue otro de los, otras grandes traumas de la película, que fue, es eso, que de repente hago una película con un escenario, en un escenario de gente normal, que gente normal significa, de rodaje normal significa que, bueno, puedo robar planos en la calle con figurantes que salgan a lo lejos, que no llevan mascarilla, entonces pueden Sí, que se fingir una vea ahí, normalidad. sí. Es un mundo. Y luego cuando volvimos, que volvimos en junio. Junio, ¿eh? Ah, pues oye, fue relativamente poco Sí, tiempo. junio del 2020. Fuimos uno de los primeros rodajes en España que Ah, sí, ¿eh? volvieron. Ah, Sí, mira. sí. Pero bueno, mira, pero con toda la incertidumbre que eso conlleva y no había protocolos todavía. Ah, no, ¿eh? No, claro, era absolutamente... No había protocolos, o sea, era una cosa incipiente, todavía se estaba negociando, se estaba Pues mira, determinando. pues me vas a permitir que te diga que Mm. creo que eso jugó a vuestro favor. Porque Sí, los sí. rodajes de después, ¿sabes? Mm, La de tiempo que se perdía con mm, todo esto, no lo critico, ojo, que se tenía que tomar las mm, medidas de seguridad que se tenían que tomar, pero que a nivel de rodaje se perdía mogollón de tiempo, de repente cada día fallaba uno porque había dado positivo, fallaba la otra, o, mm. ¿sabes? Tía, era como un campo de batalla literal porque iban cayendo piezas, tío. No, pero ahora te cuento Ah, porque todavía no tienes toda la información. venga, vamos allá. Que parece todo muy pero Me he no, no. adelantado, me he adelantado. No había protocolo, pero no se nos significa que fuera sencillo. O sea, de repente nos dice el productor que las actrices no se podían acercar, las actrices principales no se podían acercar a los figurantes. Y faltaba por rodar una boda, una comunión y escenas de sexo y besos y cosas así. Y entonces tuvimos que reescribir después de acordar Hostia, el Guille. guión, reescribir el guión, Adaptarlo. adaptarlo a estas nuevas circunstancias de que no, por ejemplo, había un trío, una escena de un trío en que Carolina Yuste y Vicky se besan con un chico no sé si lo recuerdas Sí, en sí, el la casting. revisé hace poco, cuando acaban de farra, Sí, que le echa con el palo de la escoba. claro, el palo de la escoba es Sí. una medida COVID, en realidad, porque se le ocurrió a la actriz porque no se le podía acercar y entonces no lo podía tocar. Pero sin embargo está ella en el colchón junto a Carolina Yuste. No, entre ellas sí. Ah. Entre ellas 4 sí que se habían hecho test. Ah, vale, entre, vale, ya te entre ellas, entiendo. pero eran ellas las protagonistas con el resto de actores. Y sobre todo con la figuración, claro. Entonces, bueno, pues reescribimos esta escena con que le apartaban con un palo de la escoba y se masturbaba a distancia. A distancia, es verdad. Porque en realidad estaba escrito como un trío más estándar en un colchón. Más natural. Sí, una cosa más sí, más natural. Pero no, tuvimos que inventarnos eso y también la boda, Vicky va a hacer fotos, la protagonista Marta va a hacer fotos a una boda, pues ¿qué hicimos? Pues plano contra plano de toda la vida del señor. O sea, Victoria Luengo estaba, no sé, estaba lejísimos, estaba haciendo fotos lejísimos de la boda y luego montamos el contraplano de la boda y así se solucionó, pero
Pero yo pensaba, pero puede ser todo más difícil, o sea, bastante difícil es hacer una película, bastante difícil que sea la primera película y que con todos estos condicionantes de hacerlo, estas circunstancias tan extrañas que no han tenido que tener otros directores. Pero bueno, que la voluntad era tan grande de hacerla y de acabarla y de explicar la historia que claro, nos tuvimos que adaptar qué íbamos a hacer. Pero lo que estoy contenta es que no es indistinguible para mí que parte es pre-COVID con el rodaje COVID. No, yo creo que luego está montada. No se nota. Claro, no se nota. Cuando me lo has dicho, no sabía que... Claro, pero yo tenía mucho miedo de eso, de que primero que fuera un Frankenstein incomprensible y luego que la película adoleciera de todas esas carencias, de todas esas nuevas normas y en plan, bueno, hemos tenido que rodar en plan de esta manera más fragmentada o de esta manera que no estaba planificada así, porque mira, no podíamos juntar a las actrices principales con los actores, entonces hay una fiesta final que no están tampoco las actrices bailando. Bueno, hay cosas que pensaba, esto no tiene... No sé cómo va a pasar, pero bueno, que sí se solucionó. ¿Y el rodaje dentro de lo que cabe, a pesar de todo eso, para ti fue una buena experiencia? ¿O fue eso de ir como cada día salvando el día, ir remando a contracorriente? Hombre, a ver, yo estaba alucinada de poder dirigir la primera película, un primer largometraje. Es que es el sueño de toda mi vida y es lo que siempre había querido hacer y estaba flipando de poder tener la oportunidad, pero no fue fácil, no fue un proceso súper agradable, no... Bueno, salvando siempre vamos salvando. Lo que comentábamos antes fuera de micro, de si pudiste disfrutar de ese proceso. Lo tenías difícil para disfrutarlo. No, disfrutar, sinceramente. Todo lo que me estás contando. No sería el verbo con el que estaría. La otra pregunta que te iba a hacer al respecto es que te vas a sorprender porque hay muchos directores y directoras que han pasado por aquí que todos, muchos y muchas han tenido en algún momento del rodaje como una traslación física de todos los problemas, de todo el estrés, ¿no? Que se ha manifestado a nivel físico. Entonces hubo gente que se desmayó, hubo gente que infecciones, hubo gente con tendencias suicidas, es decir, aquí ha habido de todo. Entonces yo quería preguntarte pues una pregunta como que ya acostumbro a hacer a todas las personas que ven. ¿A ti te pasó algo? Ostras, pues... Pues ahora que lo dices. No, ¿sabes qué? Que igual ese break en medio, de hacer 2 semanas, break de no sé cuántos meses. De 3 meses. Bueno, o sea, vuelves a rodar en junio, perdona, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. Pero... Y ese break, mira, por otro lado, yo pude descansar en casa. Además estaba... Hasta que me dijeron que tenía que cambiarlo todo por el COVID, yo estaba planificando tranquilamente, en plan, bueno, pues me pongo de una cámara aquí, pongo otra cámara aquí, pero esto no lo había pensado bien, pero lo voy a pensar, busco más referentes. Yo estaba ahí tranquila, disfrutando, y pude descansar. Entonces, igual no me doy un breakdown por eso. También tenía una voluntad muy grande tengo una voluntad muy grande de hacer la película, porque... Sí, muy pero vocacional. Sí, igualmente. Quiero decir, a pesar de eso, porque creo que lo que nos caracteriza o lo que nos une a todos los que hacemos películas es lo único que nos mueve es el amor al cine, porque si no, sobre todo con la primera película, no hay otro factor más allá de ese, si lo piensas. No, pero hay gente, por ejemplo, que perdió mucho peso, hay gente que su primera película rodaba de noche y durante un mes no podía salir a la calle. A la luz del día. O sea, cosas que... Claro, no me extraña nada. ¿Sabes? Que cuando el cuerpo, digamos que se relaja, de que ya lo has sacado, sí. lo manifiesta de alguna manera. De maneras físicas o mentales. No, mira, es que ya tuve demasiado atute y ya... No. Te pasó durante, ¿no? Te fue pasando claro, me fue durante. Sí. Fui sufriendo durante... No, físicamente no.
Pero bueno, que lo positivo también es que al volver la gente tenía tantas ganas de volver a trabajar, que todas las actrices no habían trabajado durante 4 meses, y todos los técnicos, que había como muy buen rollo al volver el primer día y estaba cagada al volver. Yo supongo que porque todo el mundo en esa época estábamos acojonados porque es que pensamos que se iba a acabar el mundo. Claro. O que iba a venir un apocalipsis zombie o algo así. Y de repente... no volverías a currar hasta no sé cuándo. Y de repente, claro, vosotras volvéis a rodar, que es la primera peli que se vuelve a rodar, y es como, bueno, ok, estamos vivos, estamos bien, podemos volver a trabajar, esto ya ha pasado. Y las actrices con súper buena energía. Pues no sé, igual me animó y me tiró para arriba las actrices, la energía de ellas, que tenían muchísimas ganas de volver a trabajar. Y la segunda parte del rodaje, cuando volvimos ya con el COVID, el primer día de rodaje ya fue, creo que... fue cuando están bailando en el bar, era una secuencia que luego que quedó bonita, que era buen rollo, cuando están cantando la canción en el bar. No sé, nos tocó la de vuelta, nos tocó una secuencia de buen rollo, de unión, y están las cuatro actrices que también eran tan maravillosas. Que bueno, que eso nos digo, bueno, no hay nada, está todo bien. Yo he sido capaz de seguir. Pensaba que me iba a superar a la vuelta, pero no. Vamos a, ahora que lo has dicho, vamos a conectar con el mundo casting, porque el casting de esta película me parece una cosa súper curiosa, tío. Es muy ecléctico. ¿Qué va? ¿Por qué le dices? ¿Por José Mota? Por José Mota, tío. O sea, esa era la segunda parte de ¿qué hace? Una peli de barrio, de chavalas, tal. ¿Qué hace ahí? José Mota. Sí. Fue por el productor. Que era amigo del productor, amigo personal del productor, y quiso hacernos este favor de hacer secundario. Yo me acuerdo que la primera vez que vi la peli dije, ¿sabes cuando haces como... ¿Qué te pasa a todo el mundo? Sí, que es como... En el buen sentido, no lo digo mal, pero en plan, ¿qué pinta aquí? O sea, pero no mal sentido de que chirríe, sino de inesperado. O sea, la última persona que me esperaba ver en un tipo de peli así es a José Mota. ¿Sabes? Y de repente fue como, hostia. Vale, pues nada, pregunta contestada. Entonces, las actrices, ¿cómo fue ese proceso de juntar a esas 4 actrices? Porque es verdad que tienen mucha química en la peli. Entonces, ¿se conocían o no? ¿O tú tenías a alguien ya en mente? ¿O cuánto tiempo estuviste con ellas antes de empezar a rodar? Pues no me acuerdo cuánto tuvimos de ensayos, porque la verdad es que tenían unas agendas muy apretadas ya para entonces. Ahora ya deben estar imposibles. Pero bueno, sí que tuvimos claro siempre a la protagonista, Victoria Luengo. Siempre apostamos por ella. Y la veíamos como Marta. Y luego fuimos montando el puzzle de las amigas a partir de la protagonista. Con Ángela Cervantes pudimos hacer un casting conjunto y vimos que parecían amigas de toda la vida y que eso iba a cuadrar. Y bueno, y Carolina Yuste evidentemente tenía el desparpajo de barrio y la energía y la capacidad de improvisación para hacer de sí, y luego para Bea, pues esa inocencia que aportó al personaje. Elizabeth Casanovas pues también nos cuadró, pero no se conocían, o sea, no eran amigas, se conocían de la profesión, pero luego tuvieron mucha química y se hicieron amigas a posteriori. ¿Tardaste mucho en encontrarlas? La verdad es que sí, tardamos mucho. No, o sea, teníamos claro nuestro casting ideal y sí, tardamos un poco porque Carolina Just también estaba haciendo otra película a la vez. Estaba haciendo... ya no recuerdo el título de la otra película que estaba haciendo, pero también le pilló el COVID. Entonces, gracias al ayudante de dirección que hizo ahí el Tetrix de... Bueno, estas sesiones que tiene Carolina en la otra, la tenía... en Benidorm la película, entonces la puede hacer los viajes. Y gracias al ayudante de dirección y la voluntad de Carolina, que le encantaba el guión y que insistía mucho en que la quería hacer, pese a todas las dificultades que tenía la agenda, pues lo pudimos hacer, pero sí tardamos en cuadrar su agenda. También con Elizabeth estaba de gira entonces en Latinoamérica, entonces también tardamos en contactarla. Joder. Es que hay una cosa que cuando ves la peli sí que es verdad que hay una química muy buena entre ellas. Y entonces yo quería preguntarte, ¿cuánto hay de improvisación de ellas o es todo lo que pone en el guión es lo que se dice? La verdad es que está bastante escrito,
Porque hay mucha expresión, ¿sabes? Que hay momentos son secuencias de diálogo como muy rápido, ¿sabes? Y con mucha expresión de calle o improvisado. Pero si es de guión está guay. No, es maravilloso que pase. Por ejemplo, la secuencia que caminan juntas a la vuelta de fiesta, Carolina y Victoria, eso está escrito fil per randa, lo que es el guión, coma por coma. Pero ellas son tan maravillosas actrices que son capaces de darle vida a la palabra escrita y hacérselo suya y parecer que eso le está surgiendo en ese momento espontáneamente. Igual en la fiesta, cuando están en el bar bebiendo chupitos, ahí metían más morcillas y estaban haciendo más simple, un poco más. Ahí la noche de fiesta en el bar, las 4 con los chicos, bailando, ahí estaba más, sí, ahí pudieron improvisar más, pero es que está bastante... Yo me leo el guión y es exactamente igual. Y luego es cierto que hay una cosa que bueno, que no sé si te pasó o que si quieres contar, pero que normalmente, claro, al tener una peli que, aunque esté como más enfocada en una persona, en un personaje, pero sí que es cierto que es bastante coral la película, quiero decir, son ellas 4. ¿Cómo se comportaron? Porque hay veces que una tira... Bueno, depende de la personalidad de cada una, ¿sabes? Una intenta como destacar más en algo, otra en otro. O sea, hay actrices que son como súper generosas, hay actrices que no tanto, ¿sabes? Porque tú ves la película y ellas son un personaje que son de barrio, que son abiertas. Entonces tú tiendes a imaginarte esa imagen de ellas. Pero claro, eso es lo que transmiten como actrices, que luego en la vida real pues hay gente que es más tímida, hay gente que es... ¿Sabes? Entonces, ¿cómo es juntar esas 4 mujeres en... Pues yo creo que precisamente la química funciona porque ellas 4 son súper generosas, las unas con las otras. Y esa voluntad de que la compañera estuviera bien y también aportar y escuchar y darle a la otra, fue la que generó, bueno, esa sensación de una amistad verdadera. Sí, las 4 son personas, sí, son actrices maravillosas y súper generosas. Y evidentemente son muy diferentes a sus personajes, no tienen nada que ver que a sus personajes, pero pues, son buenas personas, entonces... Y luego tú como directora, ¿cómo gestionas eso? En el sentido de... A mí me parece una labor súper complicada, ¿eh? Porque tú estás en una primera película que aún estás intentando, pues eso, hacerlo bien, luchando contra viento marea, pero sin olvidar que no hay que dejar de lado a esas 4 protagonistas, en el sentido que tienes que cuidarlas a las 4. ¿Sabes? Y que a lo mejor una peli así es como es muy fácil, según qué día, pues yo qué sé, este día, no sé, esta secuencia es más protagonista esta, pues entonces te centras tu atención en una, luego al día siguiente en otra, por lo que sea, esta es la prota, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo gestionas tú como directora novel? Porque creo que una de las cosas que nunca nadie nos enseña es que al final, cuando diriges, lo que haces es tratar con personas, tío. Entonces tú puedes tener muy, muy claro una cosa y puedes querer una cosa, pero luego lo tienes que comunicar a las personas y las personas tienen personalidad, tienen carácter, tienen egos. No, yo es que me he sentido muy acompañada por ellas 4, entonces no, sobre todo, claro, la protagonista es Victoria Luengo, que es la que tiene bueno, sale constantemente, salen todas las secuencias, entonces, bueno, sabían muy bien las demás de que iba la película y que ella era la protagonista y es que me lo pusieron muy fácil, no me hicieron sentir amedrentada en ese sentido, creo que me ayudaron muchísimo. Bueno, no amedrentada, que a lo mejor me expresaba mal, o sea, no lo decía con una connotación negativa, sino de que al final me parece como algo como muy difícil también de poder llevar bien, porque pues eso, hacer una película es muy complicado. Y cuando tu primera peli tienes 4 actrices y potentes y con un personaje como tan prominente, pues eso, ¿cómo lo llevas? No es lo mismo hacer una peli con un prota o 2 protas que tenerlas 4 ahí y continuamente, entonces... Ya, pero en este caso es que no fue como esto es más difícil porque haya 4 personajes potentes, sino que ellas mismas generaban esas dinámicas en las escenas en que salían las 4 que ayudaban a que la escena viviera. Entonces quiere decir que las secuencias estaban más vivas porque estaban ellas 4, no crean más dificultad, no había un ego sobresaliente encima del otro, todo lo contrario, porque sabían que iba a la contra de la escena. Entonces, muy inteligentes para no hacerlo. No, fantástico. Acabas el rodaje y una pregunta. A nivel de rodaje, esto es muy técnico, es muy friki. La secuencia del clímax de la exposición,
Sí. Entiendo que eran cromas, ¿no? Sí. O sea, que no eran fotos... Son cromas, Son sí. cromas, vale. Pues luego esto lo pensé, las 2 veces que la vi y dije, joder, está bien hecho porque... Yo dije, creo que son cromas también, supongo que para facilitar a la hora de, pues, por luz, de la hora del día, no tener que... Pero está muy bien integrado. Nada, era eso. Ah, muy bien, vale, me alegro de que... ¿Real? No, era la manera más sencilla de hacerlo, sí, por luz y por presupuesto, porque hacer esas lonas fotográficas y para poder decir las fotos, etcétera, era la manera más sencilla de hacer lonas. Sí, está muy bien eso. Cuela. Ah, qué bien. Acaba el rodaje y te metes en el montaje. Entonces, ¿cómo es ese montaje? ¿Cuántas versiones hiciste de montaje? No, también tuve 3 semanas de montaje. ¿Qué dices? ¿3 semanas solo? Bueno, el montador estuvo montando durante el rodaje, durante el COVID. Durante el COVID no lo sé. Y luego estuve en Madrid montando durante 3 semanas y ya está. También fue traumático eso porque... Hostia, 3 semanas. Sí. Wow, creo que es la primera vez que lo oigo, ¿eh? ¿Ves? O sea, yo soy una persona que yo me considero que monto rápido, pero 3 semanas... ¿Pero 3 semanas para tener un primer montaje o para...? No, chimpún, se cerró en 3 semanas, sí. O sea, yo en 3 semanas estuve con Pablo Barza, el montador, montándola. Juntos, codo con codo, en Madrid y se acabó se acabó el presupuesto para que montara, o no sé, se acabó y ya fue la... Pero entonces, claro, no hubo como si dijéramos... A ver, espera, que proceso esto, ¿eh? Sí, porque... procesa todo. No, porque, o sea, no por el tiempo, pero claro, normalmente cuando tú montas... Da igual el tiempo que tengas, ¿eh? Pero tú tienes una primera versión, un primer montaje, que es lo que se llama el chorizo, donde todo el mundo se deprime, porque es horrible, pero pasa siempre. Eso también, sí, claro. Entonces, después vuelves, sacas una versión, la tienes que enseñar, te dicen, bueno, por aquí, por allá, tal, sacas otra, ajustas, tal, pues independientemente de que tengas más o menos claro, pero en 3 semanas hacer todos estos procesos, ¿cómo lo hiciste? No sé cómo lo hice, es lo que pude. Tengo ni idea, es lo que ¿no? me permitieron los productores. Hostia, lo que tú... 3 semanas, tía. Wow, ok. Si fuera poco traumático todo el rodaje... Enhorabuena. Bueno, gracias. Y entonces en 3 semanas te metes en ya lo que es en sonido, color, música, todo eso. Sí, bueno, más adelante, después de... Sí, vale. Dentro de ese montaje, a ver cómo construyo esto, ¿eh? Sí. ¿Cómo haces para montar la película de una manera, digamos, sana, sabiendo que cada minuto cuenta? Cada minuto cuenta. Pues no sé si estabas sana durante el montaje, yo qué sé. Habría que preguntarse Porque, al montador. claro, yo me pongo en tu piel y pienso, yo llevo semana y media y digo, imagínate, porque seguro que te pasó, porque creo que a todo el mundo le pasa, que hay un momento que te encallas. No, claro, si estoy montando una nueva película y tengo, no sé cuántas semanas llevo, pero llevamos más de 2 meses. Y me quedan más semanas de montaje. Claro, y de repente dices, hostia, te encallas, no sabes cómo salir y muchas veces puedes decir, mira, ¿sabes qué? Lo dejamos aquí, mañana continuamos. Exacto, y veremos la luz. Pero en este no, porque dices, joder, estoy perdiendo un día. Bueno, no sé, si quieres ahí... Es que no sé, es lo que me permitieron los productores. ¿Qué voy a hacerle? Pues... Pero fue un estrés el montaje, porque al final... Bueno, un estrés breve, pero claro, un estrés porque... sí, yo creo que hubiera podido seguir montando más semanas, obviamente. Me lo hubieran permitido, entonces no sé, es un poco frustrante. Pero es el tiempo que me dieron. No, por supuesto. No sé, supongo que no había presupuesto para más, o sea, fue el criterio de producción. Sí, no, con eso aparte no puedes luchar. Pero ¿tú sientes que hubieras podido conseguir una película más cercana a lo que tú querías con más tiempo, dejarla reposar y después volver? Hombre, por supuesto, pero ya le he dejado de dar vueltas al asunto, ¿sabes? Porque o sea, no vale la pena. Ya está, Sí. Ya está. Ya la película es la que es, explica la historia que queríamos contar y después de tanto tiempo ya la tengo sanada, pero obviamente... Es interesante lo que dices, ya la tienes sanada porque eso implica que ha habido todo ahí un proceso de depuración, porque no fue, pues eso, un proceso plácido, ¿sabes? Un proceso... Sí, totalmente. Yo creo que lo hubiera podido hacer mejor, pero no sé, luego con el recibimiento que tuvo... Y la esencia de lo que queríamos narrar sí que está más torpemente o menos torpemente, o igual podría estar mejor o peor, o no, obviamente no está perfecto, pero la película emocionó y es eso, todas las respuestas del público eran positivas. Bueno, no todas, evidentemente, pero no sé. Yo
que es el 90% de las críticas y cómo fue acogido, ya no solo de las críticas, sino de cómo fue acogido por el público fue de una manera muy, 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 muy cariñosa y con entusiasmo. Entonces ya, pues... Bueno, y que al final uno hace la mejor película que puede con lo que tiene. Sí, sí, no hay otra. Vale, y entonces vamos a la última parte porque... Claro, tú tienes este proceso de postproducción, bueno, montaje, pero luego la pospo no sé si también fue como casi de rápida o así de poco tiempo para tener que acabarla en... Porque todo esto obedecía a que había una fecha de entrega para algo o... Bueno, no. sí que queríamos llegar a Málaga, pero bueno, también fue muy rápido porque era el tiempo que tenían que se podían permitir para hacer esos procesos. También era una cuestión presupuestaria, aparte que la COVID, aparte del parón y todo eso, también generó que parte del presupuesto se lo comiera pues el parón, algunos... Claro. Entonces, eso repercutió en la peli. Claro, eso repercutió negativamente en el presupuesto. Cuando tú acabas la peli, ¿ya tenéis distribuidora? Pues la distribuye Filmars. Sí. Ya la teníais. Sí. Más o menos ya sabíais cuándo iba a salir o... No sabía cuándo iba a salir, pero Filmas apostó... Sí, desde antes del rodaje, sí, desde ya tiempo por la peli. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la peli se estrena en Málaga y entonces ahí lo peta. Porque os llevasteis 3 premios. O 4, 3. Sí, 3 premios. 3 premios. Sí. Tú te llevaste 1. Sí. Luego el premio del público. Sí. Y la biznaga. ¿Era la biznaga de plata? ¿Puede ser? Sí, la biznaga de plata del público y luego también mejor película Movistar. Movistar, había exacto. ese premio. Tú llegas, después de todo lo que has sufrido, la presentas en Málaga y ahí... ¿Eso te lo imaginabas? ¿O cómo vives eso? Pues porque esta es otra realidad. No, me emocioné muchísimo porque es que no... O sea, no era consciente que podía gustar la película. No sé, claro, no tengo un proceso de enseñarlo mucho durante el montaje, no sabía cómo podía ser. Es que no era consciente de cómo la recibía el público, no tenía ni idea. Sí que había tenido una proyección con el equipo y con la familia y habían salido muy emocionados, pero bueno, que yo era mi padre, tampoco es indicativo de que esa película está bien. Era como, bueno, claro, lo he hecho yo, papá. ¿Qué te voy a decir? Pero es que... Sí, luego es que fue muy bonito ver que sí, que había llegado y que sí, que estaba gustando y que estaba teniendo pues una pequeña repercusión, sí. Luego también Málaga es complicado porque yo tampoco había hablado jamás con la prensa en mi vida y de repente todas esas junkets de prensa y todas también es un poco aturullante, pero muy contenta de la atención, claro, lo que haga falta para que la película llegue. Pues luego se estrena la peli, pues va recorriendo sitios y acaba, bueno, con tu nominación a los Goya, que estás tú y Ángela Cervantes. Sí. Entonces, ¿y eso qué tal? Porque al final también es verdad que es un proceso, por eso te decía lo de Dulce Venganza, pero en el sentido de, o sea, siempre sin acritud y con todo el respeto hacia todo el mundo, porque al final hacemos lo que podemos. Pero yo pensaba, claro, tienes como este proceso que es muy complicado, es muy duro, tienes que montarla de esta manera y al final acabas diciendo, bueno, pero mira, ¿sabéis qué? Me acaban de nominar algo ya. Ni tan mal. Sí, no, pues claro, muy, muy, muy emocionante, imagínate. Es que, imagínate, yo te he visto en mi casa durante toda la vida los Goya, ¿sabes? Y pensaba que como el reconocimiento de mejor directora novel era como uno de los mayores reconocimientos que podía recibir al hacer la primera película. Entonces, bueno, pues pensé, no sé, tengo que seguir en ello, ¿no? O sea, tengo que seguir trabajando, entonces me lo voy a tomar así. ¿Y a ti, por ejemplo, chavalas, tú has notado que te ha ayudado a la hora de continuar con tu carrera? Sí, claro. Es que antes no me conocía absolutamente nadie. Y no... Es que... Sí, pero es verdad que a veces hay gente que por lo que sea, que yo que sé, pues tiene una primera peli que pues que llega, pero que luego le cuesta horrores, ¿sabes? Hacer una segunda o no tiene oportunidades o no sé. Sí, no es fácil tener una carrera. O sea, más difícil que hacer una primera película es tener una carrera, está claro. Pero es verdad que cuando he tenido, pues, por cierto éxito o cierta repercusión en una película, pues ya te conocen, ya saben
de lo que eres capaz de hacer, sabes que puedes dirigir un largometraje, bueno, ya saben más o menos tu estilo y... Contestan tus llamadas ahora, ¿no? Al menos. Exacto, incluso me llaman por iniciativa propia, algunos productores, entonces sí ha cambiado mucho. Muy bien, entonces yo quería acabar con que es una pregunta un poco más, bueno, no sé si profunda, pero un poco más interesante, que es acerca de la peli. La peli trata de, o sea, no solo de como en la vuelta al barrio, sino creo que es como, corrígeme si me equivoco, es también es esa vuelta al barrio, pero va de la búsqueda de tener otra vida, ¿vale? Uh-huh. Y entonces la protagonista que busca tener otra vida y aparte es una vida artística. Uh-huh. Entonces, yo no sé si es buscado o no, ahí me lo dices tú porque es fotógrafa, pero hay como un cierto paralelismo, que puede ser fotógrafa, puede ser música, puede ser cineasta. Entonces, ¿qué parte hay de esa gente de... El retrato también que das del mundillo, ¿sabes? Esa gente que vive de la imagen, o la gente de... Yo lo muy identificado con la gente del cine, ¿sabes? El papel que tiene la amiga, bueno, la amiga, la compañera de ella y toda esa gente cuando va ella intentando tener esa especie de entrevistas de trabajo, ¿no? Y entonces ese mundo de postureo, de falsedad, y cómo ella... O sea, la protagonista, Marta, reniega de su vida, de su origen, para intentar tener un hueco ahí. Y entonces pensé, ¿cuánto de voluntario hay en hacer un paralelismo eso con la figura de alguien que quiere hacer cine, ¿sabes? Y con el mundo del cine. Bueno, No sé si es un claro paralelismo, ¿Sí? Wow, o sea, un 100%, o sea, sí, o sea, sin disimulos. Yo diría, pusimos fotógrafa para que quedara un poco más... Bueno, porque era más fácil mostrar la vida de una fotógrafa que una vida de una directora, tal vez, porque, bueno... Sí, lo que pasa que tienes razón, pero yo me refería más al hecho de que hay un punto del personaje que ella siente como vergüenza de sus orígenes y lo quiere esconder. Sí, eso también. Sí, todo. Pero eso es una película muy, muy personal, porque sí, todo está hecho de retazos de temas autobiográficos y ese sentimiento de no pertenecer, sobre todo cuando eres de un barrio trabajador y quieres dedicarte al mundo artístico, crees que no estás legitimada para ello, que no es el lugar donde te toca, entonces siempre te sientes como impostora y entonces siempre bueno, sí, son unos sentimientos que hemos vivido, sí, con nuestros inicios, ¿no? Claro, es que aquí yo lo que veía es que había como una especie de orgullo de clase a la inversa. Bueno, ¿sabes? luego al final el orgullo de clase está. Al final, pero porque es el viaje que hace ella, pero me refiero que hay Sí. una especie de... Vergüenza orgullo... de clase. Sí, Sí, pasa de la vergüenza de clase al orgullo de clase. claro. Y entonces eso relacionado con el mundo del cine, porque es un mundo que tiene mucho que ver con la imagen, tiene mucho que ver con la imagen que tú proyectas, la imagen que tienes, claro. Entonces yo dije, esto me parece como súper interesante, porque a lo mejor también hay algo de sanación ahí, o de cura, bueno, no sé si de sanación, pero de autocrítica, no contigo, sino con todos nosotros, ¿eh? Nosotros Bueno, y es nosotras. hablar de una sensación que he vivido, esa sensación de que es igual a... No estaba tan escrito para mí que yo fuera directora de cine como para otra persona, pues, o sea, con, no sé, de otra clase social o con más contactos o burguesa. Era narrar esa sensación. Que luego, precisamente, ese tema, que yo pensaba que era muy personal, ha sido muy universal. O sea, creo que eso es lo que más ha contactado con el público, porque había también... personas, tanto hombres como mujeres además, que me decían que sí, que ellos se habían sentido así, que habían tenido que salir del pueblo, de su pequeña ciudad, para hacer algún oficio artístico, y luego se han sentido desubicados tanto fuera, buscando ahí su trabajo, su futuro, como cuando vuelven, porque luego ya a veces se ven cuestionados, en plan, ahora vas de no sé qué, vas de artista y tú eres de pueblo y no quieres pertenecer tampoco a nosotros, te da vergüenza. Entonces, esa sensación de que no perteneces a ningún sitio. Exacto, de estar desubicada constantemente, pues es la que queríamos narrar y yo he conectado bastante porque
muchas personas hemos tenido que salir de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro ambiente para buscarnos la vida. Muy interesante. Pues sí, no, la verdad que eso está. Entonces, nada, yo, como siempre digo, por mí, esto también lo hacemos como para redescubrir nuestro cine, para dar una oportunidad, no una oportunidad, una segunda oportunidad a la gente que vea las películas que hacemos. Entonces, chavalas, que se puede disfrutar en la página de Televisión Española, RTV Play, y también en la plataforma Flixolé. Eso es. Entonces yo animo a la gente a que le eche un vistazo después de esta conversación con Carol y nada, muchísimas gracias por estar con nosotras. Te deseamos lo mejor en esta segunda peli que estás acabando. De momento ya tienes más tiempo, con lo cual ya es un triunfo. Sí, es un triunfo, y esta la he podido disfrutar. O sea que... La Gang se llama, ¿no? Por ahora se llama La Gang, pero creo que cambiaremos, ¿eh? ¿Sí? ¿El título? Sí, creo que cambiaremos porque no es una cosa que la gente acaba de entender. Pero bueno. Sí, ojalá estrenemos el año que viene. 2026. Pues nada, estaremos pendientes. Sí. Te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Y lo dicho, acérquense a Chavalas y nosotros nos escucharemos en el próximo Rodad Insensatos. Un abrazo. Gracias. Adiós. Rodad Insensatos es un podcast sobre la maldición de tener una vocación. Nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio, así como seguirnos en redes sociales. Búscanos por @rodad.insensatos y suscríbete a nuestra newsletter en mumbler.io, uniéndote así a la comunidad insensata, donde estarás al tanto de las novedades y actualizaciones de nuestro podcast.